pero todavía falta. Pues fíjense que ya tengo los cuadros, pero el problema fue que ayer se nos fue la luz por acá toda la tarde, porque ayer los iba a entregar, pero bien, el promedio está bien. El promedio es de 20 puntos. Y el promedio está bien. No hay ningún problema. Así es de que estén tranquilos. Bueno, vamos a ver un poco lo del, seguimos con OEA, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles y hay tantas cuestiones que se están dando por el proceso electoral. Nunca se había visto esto, ¿verdad? Que los patos le tiran a las escopetas. Pero bueno, y lo bueno es de que la Carta de la OEA fue modificada más o menos en 2012, me parece. Y le hicieron algunas adaptaciones, o sea, algunas modificaciones, ¿verdad? La vez pasada les presenté les mostré una presentación ahí estamos. Vamos a ver un pequeño video al principio, así para abreviar. Después lo completo. Pero yo creo que ahí ingresó al menos todos los que querían ingresar en este momento. Así es de que vamos a ver. ¿Y a ustedes cómo les fue en los demás exámenes? ¿Les fue bien? Espero que bien. Buenas tardes, licenciada. Pues yo creo que nos fue bien. Ah, qué bueno. Porque es pura percepción. Sí, sí, uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Aquí vienen otros compañeros, vamos a ingresarlos. Vamos a ver si logro. Hay tantos videos ahora sobre la OEA, especialmente porque el secretario general de OEA secretario ejecutivo está por Guatemala velando por las actuaciones del proceso electoral. Antes no hacían eso los secretarios de OEA, porque la participación de ellos estaba muy limitada, pero ahora a partir de más o menos el 2012 que se modificó la carta, ya se les da más participación para participar en aquellos, o vigilar, ¿verdad? En aquellos problemas que tienen que ver con la democracia, como las elecciones, también con problemas de algún foco de insurrección específico en cualquier país. Sí, Sergio. Le doy la palabra. Un comentario de algo que va a suceder el día de hoy y que realmente a mí me pareció un hecho bastante insólito. Sí. Bukele está aquí en Guatemala, va a ir a ver el partido de fútbol de El Salvador contra Guatemala hoy en la noche. Ah, es que es aquí hoy en la noche, ¿no? Así es, pero me llamó mucho la atención de que siendo un jefe de Estado y según todo lo relacionado a la diplomacia, sí, no se cumplieran, incluso que él cuando viniera hoy acá se tomaran todas las precauciones protocolarias, ir a visitar al presidente y todo lo demás, pues solo vino, va a ver el partido y se va a ir a Cayalá y mañana agarra camino de regreso para El Salvador, ¿verdad? Me pareció algo muy interesante de poderlo platicar, ¿verdad, licenciada? Sí, pues. No se enrola con los mafiosos, dice. Ah,
Por eso no quiere participar en las sí. Sí. Puede ser, ¿verdad? Que solo venga a hacer acto de presencia sin participar en nada formal, ¿verdad? Solamente para decir aquí estoy vigilando. Pero Pero sí, es como le digo, es una llamada de atención a todo lo protocolario y sí, ¿cómo se llama? Es como que yo llegue a la casa de una persona y solo llegue a saludar a una persona y a los demás de la casa no los salude, ¿verdad? Entonces se siente como sí. que es una falta diplomática, pienso yo. Ajá, sí, sí. Pues vamos a ver a quién saluda, ¿verdad? A ver a quién saluda, porque sí, puede ser también una muestra de rechazo, ¿verdad? De rechazo hacia el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Que en el sentido de que no le merece, como dice aquí el compañero, no le merece su atención. Y como el nuevo gobierno todavía no está instalado, ¿verdad? Y además hay amenazas de que dicen que no lo van a dejar tomar posesión, pase lo que pase. Entonces, sí. Bueno, eso sí, él viene a ver la selección y no a los guatemaltecos. Muy bien, sí, esa es una buena interpretación. Viene a lo que le interesa nada más, solo a darles incentivos a su selección, ¿verdad? Creo que esa visita también le cae bien a la selección de El Salvador. Pues un premio, ¿verdad? Bien, pues, Lo, ¿cómo? lo raro es de que le pongo, por ejemplo, yo lo veo desde otro punto de vista, porque un punto de vista Sí, diplomático con un país con el que se supone que tienen muy buenas relaciones porque tienen muchos trabajos, muchos temas entre los tres países que forman el Triángulo Norte, realmente es importante el que él se pueda tomar como una ofensa diplomática el que venga al país y no pase saludando al presidente como lo que son homólogos, ¿verdad? La realidad es de que sí, son homólogos. Entonces pudiera ser tomado como una falta de respeto diplomática o algo así por el estilo, ¿verdad? Pienso yo. sí. Sí, yo creo que un poco de eso, ¿verdad? Sí, las cosas han cambiado tanto. Ya los protocolos no se respetan. Por ejemplo, también la actitud de los funcionarios de aquí, pues no respetan el protocolo que se le debe a un presidente electo, ¿verdad? Y tampoco, pues dicen que no lo van a dejar tomar posesión, pase lo que pase, y yo no sé qué va a pasar realmente, pero dicen que no los dejan ver el expediente. Y yo creo que por principio básico de la defensa de una persona, tienen que darle acceso al expediente. Dice que han ido más de 20 veces a ver el expediente y no quieren mostrárselo. Entonces, sí, hay muchas cosas. Y eso no lo plantean como una ilegalidad, eso no lo dicen. Sí. Vamos a ver un pequeño video aquí sobre lo de OEA. A ver, para hacer una introducción. Yo quiero ver todo el punto de OEA de una vez con sus ejecutorias, su organización y también quiero que veamos las otras instituciones que se fueron creando dentro de OEA. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo la comisión, sino también la comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que realmente funciona en derechos humanos. A nivel americano, ¿verdad? Se creó
en la ONU, el sistema de derechos humanos también, pero en el sistema interamericano es donde le pusieron uñas y dientes, que es que le constituyeron una comisión de derechos humanos, pero es interamericana, y también una corte interamericana. Y esos son los dientes que le pusieron al sistema. Si no, no podría, por ejemplo, acudirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir justicia o no se podría pedir a la Comisión eh, medidas precautorias, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del presidente electo, que le dijeron que había en ciernes un atentado contra él, y entonces pidió medidas precautorias y se las otorgó la comisión. Entonces, eso obliga al Estado a acatar esa resolución y a proporcionar por todos los medios posibles a ejecutar esas medidas que ordena la comisión. Más que todo creo que es la Corte, porque la Corte es un organismo jurisdiccional. Y esa es la ventaja que tiene nuestro sistema de derechos humanos, que tiene esos dos organismos para hacer realidad, digamos, para hacer justicia, porque si por ejemplo, una persona o un grupo de personas sienten que se les vedaron sus derechos humanos, entonces tienen que demandar al Estado guatemalteco, pero adentro, ¿verdad? Plantear la denuncia, llegar hasta el amparo, la apelación del amparo, hasta cosa juzgada. Y si no obtiene justicia, entonces ya tiene la posibilidad, una vez agotada la vía interna, de irse a la Comisión de Derechos Humanos. Si la comisión considera que el caso no se resuelve ante esa misma comisión, entonces lo traslada a la Corte Internacional de Justicia. Pero como la Corte es que en los países latinoamericanos hay mucha violencia, ha habido muchas dictaduras, muchos golpes de Estado, o sea que son cosas reiterativas en cada país, ¿verdad? Ya va saliendo de un país y empieza en el otro, y de ahí sale de Perú y entra a Guatemala, sale de Guatemala y empieza en otro lado. Entonces, las realidades políticas de nuestros países son muy convulsionadas. Bien, vamos a ver si logré ingresar el video, jóvenes. No, no está. Vamos a ver. ¿Se salió de la licenciada, mucha? ¿O no? No. Se le fue la luz. Sergio dice Bukele que sigue en su agenda.
que luego se conocerían Jóvenes, ¿pueden ver el video que estaba exhibiendo o todavía no? Bien, se mira. ¿Se ve? Va, Sí, licenciada, se ve. vamos a continuar. como un sistema interamericano. Ese es el antecedente más lejano de la OEA, pero este organismo propiamente dicho fue creado en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia desde diciembre de 1951. Luego de ser creada, fue enmendada por primera vez por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967 y que entró en vigencia en febrero de 1970. Esa fue la primera enmienda. Luego se volvió a enmendar por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985 y que entró en vigencia en noviembre de 1998, para después enmendarse otra vez por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996. Y finalmente por el Protocolo de Washington, que se suscribió en 1992 y que entró en vigencia en septiembre de 1997. Como podemos ver, la OEA ha tenido un antecedente que data de antes del siglo XX y a lo largo de su existencia ha tenido varias enmiendas. La OEA fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, es decir, en los países que la conforman, un orden de paz y de justicia, el fomento de la solidaridad, robustecer su colaboración, defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, jurídico y social del hemisferio. Sus principales pilares son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Veamos ahora los propósitos de la OEA, que son 8. El primero es afianzar la paz y la seguridad en el continente. Lo que se busca lograr es que el continente americano sea un lugar de paz y de seguridad para todos los países que lo componen, o por lo menos para los países miembros de esta organización, ya que no todos los países americanos forman parte de ella, pero la mayoría sí. Esto de afianzar la paz tiene que ver, lógicamente, con prevenir los conflictos que se puedan dar tanto dentro del continente, entre países, como con países de otros continentes. El segundo propósito es el de promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Esto quiere decir que la OEA promueve, o en teoría debería promover, que todos los países miembros sean países democráticos. Una democracia representativa es una democracia que tiene al presidente o a un presidente como cabeza, y a este presidente se lo tiene que elegir cada cierto tiempo. Estos jefes de Estado deben gobernar por un periodo de tiempo. Esto, como lo podemos ver actualmente, no se da en todos los casos. Hay países miembros de la OEA que no tienen democracia representativa. Aunque aparentemente dicen tenerla, en realidad tienen gobiernos más bien dictatoriales. Pero la OEA no puede hacer mucho, ya que aquí dice que tiene que ser dentro del respeto al principio de no intervención. Es decir, la OEA como organismo no va a poder intervenir en esos países. Sin embargo, siempre va a poder dar sus opiniones o ciertas manifestaciones que traten de que en cada uno de los países
haya democracia. El tercer propósito de la OEA es prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Muchas veces se dan conflictos entre países, especialmente en el caso de los países fronterizos. Esto es algo normal, entre vecinos a veces pueden haber conflictos. Lo que hace la OEA en estos casos es participar como observador y como garante de que cada uno de los conflictos sea solucionado de una manera pacífica y que no se vulneren los derechos de ninguno de los dos países. El cuarto propósito es el de organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Esto quiere decir que si, por ejemplo, algún país miembro es atacado por otro país que no sea miembro o de otro continente, la OEA se va a prestar para organizar a los otros países miembros apoyando al país que está siendo agredido. El quinto propósito tiene que ver con procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, entre los Estados miembros. Una vez más, la OEA actuaría como garante, como observador y en este caso también como árbitro para procurar la solución de los problemas que hayan entre los países. Todo tipo de problemas como pueden ser políticos, jurídicos y económicos. El propósito 6 es el de promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. La OEA busca lograr que cada uno de sus miembros tenga un buen desarrollo en esos tres ámbitos, tanto económico como social como cultural. Y es por eso que hace durante el año distintas reuniones en las que se llegan a acuerdos entre países y en los que se pueden compartir experiencias para que unos aprendan de otros en ese ámbito. El séptimo propósito es el de erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. La OEA en sí no es que tenga presupuesto para otorgar a cada país para erradicar la pobreza, pero lo que hace es promover el diálogo y la cooperación técnica entre los países miembros para que ellos intercambien información y experiencias sobre las políticas que han funcionado en el combate a la pobreza. Además, cuentan con valiosos instrumentos de derechos económicos y sociales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y también mecanismos de seguimiento, en el cual un grupo de expertos hacen recomendaciones a los estados para que puedan mejorar sus políticas públicas, que son clave para la erradicación de la pobreza. Y como último propósito está el de alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Los Estados miembros de la OEA han firmado un acuerdo para que haya un límite en el gasto en armamentos convencionales, de tal manera que ese presupuesto que ya no se gasta en armamento se pueda usar en el desarrollo económico y social de los estados. ¿A qué se refieren con armas convencionales? Armas convencionales son carros de combate, vehículos blindados, aviones de combate también, helicópteros de ataque, naves de guerra, misiles y lanzamisiles. Los países tienen que reportar a la OEA cada vez que hacen estas compras y también tienen que decir a quién están comprando estas armas, de tal manera que el organismo sepa cuántas armas de guerra tienen estos países y se puedan dar una idea de la cantidad de dinero que gastan y de los recursos de armas que tienen ellos. Esto para prevenir de repente algún tipo de conflicto armado que se pueda salir de control. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se
Bien, no era ese exactamente el video que había encontrado, pero creo que es bastante didáctico para explicarlo, ¿verdad? Entonces, pues la OEA pues tiene su naturaleza jurídica también, y es que la naturaleza jurídica de la OEA es que es un organismo regional, que podría ser continental por el número de sus miembros, muy semejante a la ONU. Pero realmente son 35 países los que lo integran. Bueno, creo que ahorita es 34 porque está suspendido Cuba, entonces son 34. Y estos países pues han ratificado la Carta de OEA y pertenecen a la organización. Y los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos pues también establecen algunas declaraciones en sí. Y hay uno muy importante que dice, uno de los principios más importantes dice la eliminación de la pobreza crítica. Es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa. O sea, el hecho de que el señor, el secretario de la OEA esté en Guatemala es porque van unidos tanto el principio de colaborar o participar en la eliminación de la pobreza, y ese principio está amarrado con el de la consolidación de la democracia representativa. Y eso, dice, se constituye una responsabilidad común y compartida por los Estados americanos. Entonces, todo aquello que se relacione con problemas de poner en crisis a la democracia tiene que ver con OEA, tiene que ver mucho con OEA, porque eso conlleva a lo demás, a procurar el desarrollo de las personas, a evitar el hambre extrema, ¿verdad? Digamos, la pobreza extrema. Pero si no hay una estabilidad en el gobierno, nada de eso se puede lograr. Y claro, por ejemplo, si nosotros vemos las prioridades y fines de la OEA, vamos a ver que en primer lugar está fortalecer la democracia. Y eso de la democracia es un gran paraguas, jóvenes, es un gran paraguas. Podría decirles eso que venía diciéndoles de que sirve para también comprometer a los países en el combate a la pobreza, pero eso entraña mucho más cosas, ¿verdad? Muchas más cosas. Y dentro de OEA, cada estado tiene derecho a un voto, y las políticas y metas principales son establecidas por la Asamblea General, que se reúne una vez al año, a los cancilleres de la región. El Consejo Permanente, que tiene su sede en la ciudad de Washington, se reúne periódicamente para examinar temas políticos y administrativos. Y cada país miembro nombra un embajador para que sea su representante en dicho órgano. El Consejo para el Desarrollo Integral formula políticas destinadas a combatir pobreza y promover el desarrollo económico. Así tiene sus principales órganos, como lo son, según el artículo 53 de la Carta de OEA, pues son los órganos siguientes. En primer lugar está la Asamblea General. Luego, que es el órgano supremo de la institución y se reúne anualmente, decide la acción política general de la institución y determina la estructura y funciones de sus órganos. Sí, si hay que modificar alguno de los organismos de OEA, pues lo hacen en esas asambleas, ¿verdad? Fija las cuotas de cada país también que tienen que contribuir para la existencia de OEA. También está la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Y estas se celebran para considerar asuntos de carácter urgente y de interés común para los estados americanos. Y cualquier estado miembro puede pedir que se convoque a una reunión de consulta con carácter urgente, por ejemplo. Y cada consejo, pues, ahí están los consejos también. Uno es el Consejo Permanente de la organización y el otro es el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Y ambos consejos dependen de la Asamblea General.
Y cada consejo también, a su vez, en casos urgentes, puede convocar en materias de su competencia a conferencias especializadas previa consulta con los Estados miembros. Eso lo establece el artículo 74 de la Carta de OEA. Esa carta se las envié también, como también les envié la de la ONU, me parece. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral pues tiene el propósito de promover la cooperación entre los países americanos, en especial contribuir a la eliminación de la pobreza crítica para lograr el desarrollo integral, lo cual poco se hace realmente, ¿verdad? Pero no depende de OEA, sino más que todo depende de los gobiernos. Bueno, algunos gobiernos sí lo han hecho. El gobierno de Costa Rica, pues, mantiene más o menos unos estándares y niveles del PIB y del ingreso per cápita más o menos aceptables, en donde se ve que la capa media de población crece más que se mantiene, ¿verdad? Que la capa media es la que sostiene los impuestos, es la que sostiene también a la pobreza extrema y es la que da estabilidad política a un país, pues son las capas medias. Pero en otros países prácticamente estas capas medias están desapareciendo. Y eso debido a la situación económica, ¿verdad? También está el Comité Jurídico Interamericano, fíjense bien, interamericano, o sea, es entre los países de América. Tiene como misión servir de órgano de consulta en asuntos jurídicos de la organización. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su función principal es promover la observancia y defensa de los derechos humanos, servir como órgano de consulta. Y así estas entidades todas colaboran en su campo de acción, ¿verdad? Está también la Secretaría General, que es la que ocupa el señor Luis Almagro, que está de visita en Guatemala. Y es el órgano central y permanente de OEA. Y sus funciones se encuentran en los artículos 107 a 121 de la Carta. También está en los protocolos, porque ustedes saben que un protocolo sirve para actualizar un convenio, ¿verdad? O un tratado. Y en este caso, la carta no es ni convenio ni tratado, sino es la carta, pero son cartas constitutivas. Y la Secretaría General ejecuta los programas y políticas establecidos por la Asamblea y por los consejos. También existen áreas especializadas dentro de la Secretaría que orientan su trabajo en campos vinculados al comercio, al desarrollo sostenible, la educación y la promoción de la democracia, entre otros. Está la Oficina de Seguimiento de Cumbres, creada para coordinar las tareas que los líderes del hemisferio asignaron a la organización. Y la comisión encargada de custodiar, bueno, la organización es la encargada de custodiar los documentos y archivos de las conferencias interamericanas, de la Asamblea General, organizar reuniones de consulta, etcétera, etcétera. Y presenta a la Asamblea en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre las actividades y el estado financiero de la organización. Entonces, la Secretaría es la que representa a la institución, ¿verdad? Prácticamente en la Secretaría se encarga la personería de la institución. Y pues debe proporcionar a la Asamblea y demás órganos servicio permanente de Secretaría y cumplir con sus mandatos y encargos. El secretario general tiene la representación legal de la OEA. Es responsable del cumplimiento de sus obligaciones ante la Asamblea General. El secretario general o su representante pueden participar con voz, pero sin voto en las reuniones de la Asamblea General. Llevar cualquier asunto que crea afecte la paz y la seguridad de algún país miembro, proporcionar a la Asamblea y demás órganos servicio permanente de secretaría y cumplir con sus mandatos y encargos. Promover las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas y científicas y culturales entre los Estados miembros. Establecer relaciones de cooperación con los organismos especializados y otros, ¿verdad? Y es elegido el secretario general por la Asamblea General por 5 años. Y puede repetir el periodo solo una vez. Creo que Luis Almagro está en su segundo gobierno.
Y este será el último que tengo. Y las conferencias especializadas, que son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos relacionados con temas técnicos especiales o para desarrollar aspectos de la cooperación interamericana. Y se celebran cuando se disponga la asamblea. Hay organismos especializados, no solo de la ONU, sino también de OEA. Por ejemplo, ustedes conocen la OPS, Organización Mundial de la Salud, porque la OMS corresponde a Naciones Unidas. Pero como OEA es solo para América, entonces OPS, el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Comité Interamericano para la Reducción de Desastres, Centro de Estudio de Justicia de las Américas, Tribunal Administrativo de OEA, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Junta Interamericana de Defensa, Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso sí lo conocen, ¿verdad? CIDH. Oficina del Inspector General, Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos, Comisión Interamericana de Comunicaciones, CITEL, Comunicación Interamericana de Puertos, CIP, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el CICAD, Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICDE. Hay una cantidad, ¿verdad? Hay muchas comisiones y muchos organismos especializados. Pero, por ejemplo, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos vela por la protección de los ciudadanos de las Américas que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado. Los pilares del sistema son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en San José de Costa Rica. El sistema esas dos entidades forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se basa en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, 6 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos también, 6 meses antes. Entonces, digamos que la distinción que tiene esta comisión es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vieran que tiene mucha ejecución, es muy eficiente. Y una de las funciones más importantes de la comisión es el examen de las peticiones individuales que alegan violaciones por parte del Estado de un derecho protegido. Si el Estado reconoce la jurisdicción de la Carta, por ejemplo, de la Corte, perdón, como en el caso de Guatemala, pues entonces la comisión presenta el caso para que éste proceda a una decisión final. En 2001 se reforman las normas de procedimientos de la comisión y de la Corte para permitir a las víctimas participar más en el proceso. Se les da más participación a las víctimas de las denuncias. En 2001, debido a eso, la comisión recibió 718 demandas escritas. En 50 casos se instó a los países a tomar medidas para evitar daños irreparables a los ciudadanos. Pero si con eso no es suficiente por la actuación de la comisión, entonces se trasladan los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la comisión debe realizar visitas a los países para analizar e informar sobre el estado de los derechos humanos. También la OEA tiene la misión permanente, verá, misión de observación de elecciones, que se denomina MOE, que ustedes la han oído mencionar, en que vigilan no solo en Guatemala, en todos los países de América, el proceso de elecciones, y rinden un informe, hacen denuncias también. Y la Corte Interamericana, pues, es la encargada de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, que garantiza el respeto de los derechos esenciales de la persona. También, pues, las conferencias especializadas sobre derecho internacional privado son una de las principales labores que han desarrollado las conferencias de
de la Organización de Estados Americanos. En una de esas conferencias se aprobó el Código de Derecho Internacional Privado, o sea, el Código de Bustamante, que ustedes ya conocen. Y han generado muchos instrumentos internacionales, ¿verdad?, de amplio uso, que incluyen convenciones, protocolos, documentos uniformes y leyes modelos que les dan forma al marco interamericano de derecho privado. Sí, es la OEA la que se encarga de todo eso, de la parte del derecho privado y de ir actualizando los documentos. Por ejemplo, los protocolos que se refieren a derechos de autor, los protocolos que se refieren al registro de matrimonios o de divorcios, en fin, todo lo que atañe al derecho internacional privado. En 1975 se realizó la primera conferencia especializada, ¿verdad? Y otra más reciente en 2009, en donde fue adoptado el reglamento modelo para el registro bajo la ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias. También el litigio estratégico en materia de libertad de expresión dentro del sistema interamericano se aprobó y es todo un procedimiento con medidas cautelares, audiencias públicas, etc. Creo que hasta una maestría se está gestando ahí en la universidad, en la facultad. Las visitas oficiales in loco, o sea, en el lugar, a países de la región, como lo está haciendo ahora la misión de OEA para las elecciones, la MOE, y la visita del secretario ejecutivo para dar acompañamiento hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades. Hay seminarios y talleres de trabajo con actores estratégicos en la región. Hay informes anuales y pronunciamientos y declaraciones especiales de OEA. Las declaraciones y resoluciones de OEA obligan a asumir acciones y presentar informes, por ejemplo, en eventos ya realizados, como los siguientes. Por ejemplo, el evento que se realizó en la 42 Asamblea de 34 cancilleres de países miembros de OEA, cuyo tema principal era propuesto por Bolivia sobre la seguridad alimentaria con soberanía. Y otros niveles de decisiones que adoptan los Estados miembros, entre ellos están las declaraciones, resoluciones, tratados y convenios. También se han dado intervenciones de OEA en algunos otros países sobre otros asuntos, no necesariamente de gobernabilidad, aunque sí se dio en Venezuela. En Venezuela se organizó lo que se llamaba la Mesa de Unidad Democrática. Y la que celebró la resolución de la OEA, cuyo Consejo Permanente aprobó un consenso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Y aunque no se han obtenido mayores logros, pues el caso de Venezuela pues ha dejado muchas lecciones y no quieren que ese caso se vuelva a dar en otro país, especialmente como Guatemala. Acuérdense que no es vanidad, pero realmente Guatemala siempre ha sido la Capitanía General de Centroamérica, ¿verdad? Y lo que pasa aquí puede pasar en otros países centroamericanos. Por eso es que se cuida mucho el problema que existe aquí en este momento con Guatemala. Y también pues, la OEA le exigió al gobierno de Venezuela respetar los derechos humanos y respaldar el uso de procedimientos constitucionales para resolver la crisis. Y digamos que lo que se genera o se ha generado en esos países es que sí, vamos a hacer elecciones de acuerdo con la Constitución y todo, pero resulta que no son elecciones legítimamente libres. Y entonces, si eso no es suficiente y si no le hacen caso a la OEA, entonces vienen ya pues, países más poderosos como Estados Unidos y entonces dictan un bloqueo económico, político, técnico, financiero y de todo tipo para esos países. El problema es que a quien se castiga más es a los pueblos,
porque entonces ya no se puede importar de todo lo que se importaba y que exige la vida moderna, ¿verdad? Sino que ya los habitantes se ven muy limitados en lo que pueden importar y usar y consumir. No hay viajes, ¿verdad? No hay libertad para viajar. Y todas las profesiones liberales, como es la medicina, ser abogado, notario y otras, ¿verdad? Humanidades, todo, pues quedan muy limitadas para su ejercicio debido a que ya no hay quien proteja a esos grandes rubros, ¿verdad? Esos grandes rubros que son tan importantes para la vida cotidiana de los venezolanos. Y ahí tenemos pues la diáspora venezolana, que casi todos han salido de su país. OEA también tiene que ver en algunos otros asuntos. Por ejemplo, cuando se dio el problema de limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica por el río San Juan, que ambos reclamaban el dominio y la posesión del río San Juan. Al final Nicaragua llevó el asunto al Consejo Permanente de la OEA y pues OEA se pronunció a favor de Costa Rica porque de acuerdo con los estudios en mapas se dieron cuenta de que era realmente Costa Rica quien tenía en su territorio ese río. Y Nicaragua pues se precipitó pues al acudir a la OEA en un litigio que no tenía competencia. Y entonces la OEA lo trasladó a la Corte Internacional de Justicia, que es el verdadero órgano que tiene que resolver esa situación. Igual que nosotros, pues, pero nosotros no nos fuimos a la OEA con Belice, sino directamente a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, también la Carta establece una serie de derechos y deberes de los estados que integran la OEA. Por ejemplo, los estados son jurídicamente iguales y se disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. El estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia y proveer a su conservación y prosperidad. Cada estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. Pero el hecho de que tengan esos deberes en general, y como estas son frases muy amplias, ¿verdad? Que se pueden interpretar de una o de otra manera, pues ahí el fiel de la balanza es lo que diga el pueblo, ¿verdad? Ningún estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Yo sí le hubiera hecho un par de modificaciones ya a la carta, ¿verdad? Pero bueno, ese soy yo. El territorio de un estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro estado. Y el reconocimiento implica que el estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo estado. Sí, eso es en el caso de que hayan nuevos estados, ¿verdad? O cuando hay, digamos, hay luchas, hay guerra civil, y entonces se dan los grupos insurgentes, después se dan los grupos beligerantes, y tiene toda una modalidad y una metodología para establecer si el nuevo grupo obtuvo el poder o no, o si sigue el poder en manos del poder que estaba al momento del enfrentamiento, ¿verdad? Y los estados americanos obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa. Porque lo que busca la OEA, igual que la ONU, es que la paz y la seguridad jurídicas. Eso es en todo el mundo. Porque ¿cuánto le cuesta al mundo un enfrentamiento armado? Por ejemplo, el que tiene Rusia con Ucrania, que eso es pues fuera de nuestro continente, pero igual de alguna manera llega a impactar en todo el mundo. Nosotros pues afortunadamente tenemos a Argentina,
Argentina, que es una Ucrania en el continente guatemalteco, ¿verdad? Porque son muy productivos, producen granos como Ucrania y eso pues sirve para abastecer a muchos países. Y esa es otra ventaja. Pero en el caso de una guerra, se suspenden todas esas facilidades, exportaciones, cultivos, etc. Pero hay otros organismos regionales, por ejemplo, en el mundo, pues. Por ejemplo, está la Organización de la Unidad Africana, que se crea en Addis Abeba en 1963, siendo su órgano principal la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. Tiene un Consejo de Ministros y su concepción es continental y por el número de miembros que la integran. También está el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que es el que le denominan el Comecon, según sus siglas, fundado en Moscú en 1949 con fondos económicos, cambiarios y comercial para fortalecer a los estados socialistas ante la oposición de los estados capitalistas, que habían ideado, entre otras propuestas, el Plan Marshall y la Comunidad Económica Europea bajo el liderazgo de los Estados Unidos, único país que resultó fortalecido luego de la Segunda Guerra Mundial, y se creó para ayudar a los países capitalistas europeos en situación económica difícil y caótica. Acuérdense que ese Plan Marshall se creó para ayudar a todos los países europeos que habían sufrido la guerra para poder reconstruir sus ciudades y sus casas y todo lo demás. También está la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, que el año pasado me parece que el presidente López Obrador quería que desapareciera la OEA y que fuera sustituida por esta precisamente, la ALALC. Y pues hay una serie de organismos regionales, pactos y asociaciones que funcionan en campos específicos. Por ejemplo, este que les decía es de libre comercio. El otro, el Comecon, es de ayuda económica mutua. Y también está otra organización que se llama la Liga de Estados Árabes, que comprende pequeños grupos de Estados Unidos por lazos históricos e intereses comunes, con el propósito de defensa o bien de cooperación económica. Está también la Comunidad Europea, que en un inicio, fue en 1951, se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que constituyó su principal antecedente. Posteriormente se firma el Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1957 en Roma. Luego el Tratado de la Unión Europea en 1992, que se le llama el Tratado de Maastricht, modificado más tarde por el Tratado de Ámsterdam en 1997, y luego a su vez por el Tratado de Niza en 2001. Y en 2007 se firmó finalmente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y uno de los principales objetivos de la UE, como se le conoce, Unión Europea, es promover los derechos humanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras, como en el resto del mundo. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos son sus valores fundamentales. Y por eso es de que ustedes ven una cantidad, por ejemplo, hubo como 121 delegados europeos, aparte de los delegados de OEA, que se lanzaron a diferentes departamentos según los organizaron para ver el desarrollo de las elecciones en Guatemala, porque los europeos, ellos dicen que estén donde estén, siempre van a velar por la observancia de los derechos humanos en cualquier país del mundo, incluyendo Guatemala, ¿verdad? Entonces, el sistema de integración centroamericano también está aquí en Guatemala. Es el SICA, pero no es aquel zancudo, ¿verdad?, que producía el SICA, sino se llama Sistema de Integración Centroamericana, SICA, con S. El 13 de diciembre del año 91, los presidentes constitucionales de las repúblicas centroamericanas firmaron el protocolo de Tegucigalpa. Ese es su antecedente, porque firmaron la Carta de Tegucigalpa, de la Organización de Estados Americanos. No sé si ustedes se acuerdan
bueno, tal vez algunos ya no, o no estaban en ese momento, que se llamaba ODECA, era Organización de Estados Centroamericanos. Y lo que pasa es de que esta organización pues fue perdiendo importancia porque pues no fue organizada y dirigida como se quería. Y entonces de esa ODECA surge el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. Y es que el SICA es mucho mejor organizado por organismos, por temas y por metodologías. Pero su antecedente es la ODECA. Entonces se crea este Sistema de Integración Centroamericano, SICA, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y posteriormente se adhirieron Belice y República Dominicana como miembros plenos. Actualmente participan ya otros países también, ¿verdad?, en el SICA. Algunos como observadores regionales y por ejemplo, en el caso de los observadores y también tiene observadores extrarregionales. Y así hay muchos países del mundo que están así en eso. Podría hablarles de México, Perú, Uruguay, que son observadores regionales, al igual que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, ¿verdad? Mientras que Alemania, Australia, China, Taiwán, Corea del Sur, Francia, España, Italia, Japón y Nueva Zelanda, Qatar, Turquía, Reino de Marruecos, Reino Unido, Unión Europea y la Santa Sede son observadores extrarregionales. Y las distintas instancias en las que se toman las decisiones en el SICA, pues son en las cumbres de Estado y de Gobierno, en los consejos de ministros, en el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. La Secretaría General, pues no está aquí, sino solo está la SICA, que es la Secretaría Económica Centroamericana, me parece. El fundamento legal del SICA, pues es la Carta de la OEA, perdón, la Carta de ODECA, Carta de Organización de Estados Centroamericanos, suscrita en Panamá el 12 de diciembre de 1962. Sí, para no hacer otro convenio, pues utilizaron el que ya existía de ODECA. También el otro fundamento es el Protocolo de Tegucigalpa de 1993, porque imagínense, la carta se firmó en el 62, había que actualizar algunos aspectos y para eso sirven los protocolos, como el Protocolo de Tegucigalpa. En 1993, luego la Declaración de Punta Cana del 2014 y la Declaración de Plasencia, Belice, en 2014, ambos lugares de ensueño, jóvenes. Declaración de Antigua también aquí el 26 de junio de 2015. Y ya tenemos otra también. Los propósitos como pueden ustedes observar, otra vez consolidar la democracia. ¿Y cómo se consolida la democracia? Con la vigilancia. El nuevo modelo de seguridad regional, la libertad para el desarrollo individual, el bienestar de justicia económica y social, la unión económica, fortalecimiento del sistema financiero, la autodeterminación de Centroamérica y la formación del sistema de integración centroamericana. Esa declaración de Antigua, ustedes se recuerdan que el expresidente Otto Pérez Molina fue el que propuso que se legalizaran las drogas o solo la marihuana, no recuerdo bien. Pero no tuvo aplausos esa propuesta. Entonces se basa también en los propósitos, que ya los vimos, en los principios que respeto a los derechos humanos, a la identidad centroamericana, a la solidaridad, el desarrollo armónico y equilibrado, a la globalidad de la integración, a la seguridad jurídica, buena fe, y al respeto a la Carta de la ONU y de la OEA. Y sus órganos, pues son reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Y forman parte del SICA también la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia. El Parlacén es parte del SICA. No se olviden, el Parlamento Centroamericano se conformó dentro cuando se creó el Sistema de Integración Centroamericano, se creó también para crear organismos como el Parlacén.
Y de una vez se estableció una corte, que es la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el CIECA. Esa sí opera aquí en Guatemala. Los estados centroamericanos, incluyendo Panamá y Belice, pues son miembros del SICA, que son los del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ¿verdad? Bien, me interesaba que conocieran esos dos aspectos también, el sistema de Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Internacional, la Comisión y la Corte, porque realmente la Corte ha condenado a Guatemala en múltiples casos. Bueno, no solo a Guatemala, en muchos países, ¿verdad? Y entonces el problema es que las condenas de la Corte las tiene que ejecutar el Estado. Por ejemplo, en el caso de aquel niño Tyson, que era de 14 años y buscando a la hermana que era guerrillera, lo encontraron a él y lo desaparecieron y lo torturaron además. Entonces, la Corte Interamericana ordenó que Guatemala tenía que juzgar a los autores de ese tiempo. Y así es como los llamaron otra vez a juzgarlos. Y algunos fallecieron en el proceso, otros en estos tiempos pues ya lograron su libertad, ¿verdad? Porque como las cosas cambiaron tanto. Y también en otros casos, la Pane Blanca, la cuestión de Panzós. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que ha condenado al país a la reparación o a la satisfacción. A veces hasta se ordena pues publicación de alguna sentencia o algún documento o alguna acción en específico. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí, seguimos mañana. Vamos a ver hasta dónde logramos adelantar con la responsabilidad internacional o bien el derecho a los tratados. Porque luego viene el feriado y no sé cómo vamos a estar el otro jueves y viernes. Sí, compañero, sí, ¿alguien quiere? Yo digo que sí, tengo mucho trabajo, pero trataré de subirlas mañana. Así aprovechando. Si no, las subo el fin de semana, que es cuando tengo más tiempo. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Hasta pronto, hasta mañana. Gracias, licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.